El caso de Madeleine McCann es uno de los casos, o probablemente el caso más conocido y mediático de los casos sin resolver. Desde hace 17 años, cuando la niña británica desapareció mientras estaba de vacaciones con sus padres en Portugal, y a partir de ahí el rostro de Madeleine McCann recorrió el mundo entero. La investigación del caso fue internacional y oficialmente hubieron varias teorías. Fueron muchos los avistamientos de Madeleine por todo el mundo. A lo largo de los años, libros, series, documentales, el caso siguió sin resolverse. Durante todo este tiempo, el caso ha permanecido abierto y los padres de Madeleine han seguido tratando de saber qué fue lo que pasó aquel día. Recientemente vimos una imagen de la hermana de Madeleine y pudimos imaginarnos más o menos cómo sería o cómo luciría Madeleine actualmente. Las noticias en torno al caso de Madeleine han seguido a lo largo de los años. Unas terminan, otras son pistas falsas, inventos de personas maliciosas. En este canal desde hace más de 3 años mencionamos este nombre. El nombre de Christian Bruckner aparece una y otra vez en el caso de Madeleine McCann. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a retomar el caso de Madeleine McCann porque hay algunos datos nuevos que son llamativos, muy relevantes. Recordarles que en el canal tengo todo el seguimiento del caso de Madeleine McCann, todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años. Desde hace más de 3 años hice mi primer video de Madeleine McCann, en donde les cuento toda la historia. Y de ahí han habido varios videos más en lo que hemos estado dando seguimiento a todo lo que ha ido pasando desde hace varios años con el caso de Madeleine McCann. Pero algo que es más importante de mencionarles es que desde ese video que yo hice hace más de 3 años, ya les menciono al final del video como unas de las pistas más relevantes en el caso, el nombre de este sujeto, a este sospechoso que es Christian Bruckner, este hombre que es alemán y que ya lleva buen tiempo siendo sospechoso dentro del caso de Madeleine, y constantemente el nombre de este sujeto sale. Y por ejemplo también le dimos seguimiento a todo el rollo que causó Julia Wendell cuando salió a decir que ella era Madeleine McCann. Si se acuerdan, el año pasado este fue uno de los grandes bulos en el tema de Madeleine McCann, pues la gente empezó a decir que probablemente sí era Julia Wendell, y personas que no conocen tal vez a detalle el caso de Madeleine aseguraban que podría ser Julia Wendell Madeleine McCann. Pero desde hace buen tiempo, tanto Scotland Yard, que es el lugar de donde es la policía del país de origen de Madeleine McCann, de Londres, de Reino Unido, donde es Madeleine, y también la policía alemana han mencionado que es totalmente imposible que Madeleine McCann esté viva, que se busca resolver el caso, pero que Madeleine lo más probable es que esté muerta. Y yo les mencionaba ya desde el inicio de todo este escandalazo de Julia Wendell que todo este tipo de chismes y teorías que se hacen alternas a los casos nada más sirven para que personas a las que pues no les interesa la información sino los likes y que lo sigan y demás, crezcan este tipo de chismes, y cuando en realidad sabemos que eso es totalmente improbable, que Julia Wendell fuera Madeleine McCann. Pero eso tuvo en vilo a todo el mundo con el tema de Madeleine el año pasado. También le dimos seguimiento, siempre aclarando lo improbable que era, porque pues bueno, forma parte del caso de Madeleine junto con todo el montón de Madeleines más que han salido a decirse que son Madeleine McCann. Pero también eso hizo que se retomara el caso y se siguiera hablando de este sujeto Christian Bruckner, y pues hay algunos datos recientes respecto a este sujeto. Hay unos datos que nos permiten ver un poco más de su perfil, que nos confirman que Christian Bruckner
puede ser o es muy probable que si estuviera, como ya lo veremos en el video, en el momento que le sucedió a Madeleine McCann fuera un sospechoso total, porque cumple con el perfil para este tipo de delitos, que será lo que estemos revisando en el video de hoy. Yo sé que también muchos tienen la teoría de los padres de Madeleine, pero creo que al paso de los años que ellos han seguido buscándola, esta teoría pues ya parece poco probable. Y además sé que muchos han mencionado que los perros no se equivocan y que la única pista que hay en cuanto a los padres es lo de los perros. Y recordarles que yo tengo un video en donde hablo del tema de los perros de búsqueda. Empezamos hablando de un caso que es el de Devani Escobar, que le hemos dado mucho seguimiento al caso, pero en la última parte del video pueden ver cómo hablamos detalladamente de esta pista de los perros, que en realidad nunca fue una pista forense, realmente no fue suficiente, y ahí hablamos de esto. Aunque si me da tiempo, al final del video voy a entrar en ese detalle, porque aquella información quedó como junto con lo de Devani, y entonces a lo mejor los que siguen el de Madeleine no lo ven, y se me hace bastante relevante, así que bueno, estaremos revisando todos estos datos el día de hoy. De hecho, me sorprende muchísimo porque los medios ponían esta noticia como giro inesperado en el caso de Madeleine McCann, y realmente no es un giro inesperado para quienes le hemos dado seguimiento al caso de Madeleine McCann a lo largo de los años, porque como les digo, este hombre, Christian Bruckner, figura como sospechoso desde hace más de 3 años, entonces no es ningún giro inesperado, pero se confirman más datos. Y creo que si al paso de los años estamos viendo cómo este hombre se le vincula y se le vincula y se le vincula más, de hecho con todas las pruebas que hubo, porque en un momento dejaron de hacerle caso a los testigos, a hacer investigación policial y criminal, porque un detective en particular empezó a enfocarse solo en los padres e ignoraban todas las pistas que habían desde el exterior, de personas que vieron, que escucharon, que vieron cosas raras, y no se investigó. Y pues por eso se ha ignorado a Christian Bruckner, pero como les digo, a lo largo de los años se va confirmando. Y el dato más relevante y nuevo que hay en el caso de Madeleine McCann es justamente de Christian Bruckner, que se confirma que este hombre estuvo trabajando para el Ocean Club, es decir, en Portugal, en el lugar, en el complejo hotelero donde se desapareció o de donde se llevaron a Madeleine McCann. Este hombre trabajaba algunos días ahí, al parecer no de forma oficial, pero sí lo contrataban cuando tenían mucha gente, cuando estaba lleno. Al parecer este club accedía a contratar a personas de momento, y según el dato nuevo, este hombre, Christian Bruckner, alemán, de origen alemán, estuvo trabajando en varias ocasiones en el club, en el Ocean Club, donde desapareció Madeleine McCann. Y este dato llega por un amigo de Christian Bruckner, que lo conoció durante ese tiempo que él estuvo en Portugal y que pues se ha decidido a hablar. Y la nota dice así: según el británico Ken Ralphs, que conocía a Christian Bruckner en ese momento a través de conocidos, el criminal alemán de 47 años trabajó en el bar de tapas del Ocean Club, frecuentado por Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine. Ralph sostiene que Bruckner conspiró con otro hombre para secuestrar a una niña, luego venderla a una pareja que no podía tener hijos. Entonces, este hombre da este dato. De hecho, ya la policía alemana ha buscado a este hombre para confirmar este dato y demás, de que él sabe que Christian Bruckner, cuando estuvo en Portugal, cuando estuvo ahí, trabajaba en algunas ocasiones para el Ocean Club, y que le llegó a mencionar que este hombre, Christian Bruckner, buscaba llevarse a una niña para supuestamente venderla. Aquí quizás cabría un poco de esperanza, decir, bueno, si la vendió a una familia, a una pareja, a una persona que sí la quería, que la cuidó, pues quizás ahorita Madeleine estaría viva y estaría cuidada por alguna persona, pero
que no saben, de hecho a lo mejor Madeleine sin saber que se trata de ella y quizás a lo mejor hasta estas personas, pero por lo siguiente que les voy a decir es muy poco probable. Como el caso se volvió rápidamente mediático y todo el mundo empezó a hablar de él, al parecer la teoría es que este hombre se acabó por asustar, Christian Bruckner le hizo algo a Madeleine. Madeleine muy probablemente su cuerpo no salió de Portugal. Este hombre termina con la vida de Madeleine y huye, porque hay datos que se dieron hace años que decían que Christian Bruckner se fue de Portugal justamente unos días después de la desaparición de Madeleine McCann. Se volvió a ir para Alemania y pues quizás ante esta situación este hombre pues ya no la vendió, pero sí llevó a cabo estas conductas criminales que solía tener, le quita la vida a Madeleine y huye. Y más porque si quizás una pareja que la hubiera comprado o que lo hubieran engañado de alguna forma, se hubiera dado cuenta que pues esa niña seguramente era Madeleine, porque el caso de Madeleine McCann se conoció en todo el mundo. Además, esta marca tan peculiar que tenía Madeleine, si una pareja lo hubiera tenido, por así decirlo, de buena fe, pues quizás hubieran dicho, nosotros la tenemos, o con el tiempo hubieran decidido hablar, y pues todo eso hace muy poco probable que Madeleine esté viva, pero sí nos deja ver que otra vez estamos hablando de este sujeto Christian Bruckner. Además, este dato cuadraría con un dato muy relevante que justamente se reveló por Kate el año pasado. Bueno, este dato se incluye en el libro que los padres de Madeleine sacaron sobre el caso, pero al parecer nunca sonó demasiado o no se tomó en cuenta hasta que el año pasado, con todo lo que se habló de Julia Wendell y que volvieron a entrevistar a Jerry y a Kate McCann, Kate menciona un dato que para ella es muy relevante, que ella cree saber cómo sucedió la desaparición de Madeleine o qué fue lo que pasó, y ella dice que ellos cuando estaban ahí en las vacaciones del Ocean Club, si no conocen el caso de Madeleine, les recomiendo que vayan a ver los videos que tengo. Les voy a dejar en el primer comentario fijado todo el seguimiento, para si no lo conocen, pues puedan entender todo esto. El caso es muy largo como para que yo les dé todo, les diga todos los detalles del caso, pero quienes han seguido el caso seguramente sí recuerdan esta parte, ¿no? En la que Kate dejaba, los padres dejaban a los niños dormidos en habitaciones, igual iban un grupo de padres británicos junto con los McCann, y todos dejaban a sus niños dormidos y luego se iban a cenar a este bar de tapas que estaba enfrente. O sea, estaba el bar de tapas, una alberca, y enfrente estaban los cuartos, las habitaciones en donde se quedaban todos los niños, y constantemente los padres se turnaban para irlos a revisar. Es en ese momento que en una de las revisiones Kate se da cuenta que la puerta está abierta y que Madeleine no está. Pues entonces Kate mencionó el año pasado, con todo el escándalo de Julia, que ellas anotaban todo el tiempo en el libro de este restaurante, de este bar de tapas, que ellos pedían determinada mesa todos los días a tal hora, porque iban a cenar, porque dejaban a sus niños y desde ahí los podían vigilar. Entonces Kate mencionaba que ella cree que probablemente alguna persona maliciosa o malintencionada tuvo acceso a esa información y supo entonces que la noche que todo sucedió, pues en algunos momentos los niños estarían solos. Ahora, con este dato de que Christian Bruckner sí que ha sido sospechoso durante los últimos años, estuvo trabajando en el Ocean Club en repetidas ocasiones, pues esto nos haría darnos cuenta de que probablemente aquella noche o noches anteriores Christian Bruckner estuvo trabajando ahí, se dio cuenta de esta información, estaba interesado en una menor y aquel día decidió entrar. Esto cuadraría con muchos datos más que les mencionaré a continuación, que se han ido dando a lo largo de los años y que cuadran con Christian Bruckner. Y bueno, lo que ahora vamos a ver es los otros datos que a lo largo de los años han ido vinculando a Christian Bruckner.
Como les digo, en todos mis videos van a encontrar el seguimiento de todos esos datos. Pero para que ahorita puedan entender el alcance o lo relevante que es todo esto de Christian Bruckner como el sospechoso en el caso de Madeleine McCann, los vamos a repasar rápidamente, ligeramente, para que los tengan. Uno de los primeros datos que hubo fue el avistamiento de una van sospechosa en el área del Ocean Club, en Portugal y demás. Le llamaban sospechosa porque pues esta van era conducida por un hombre que rondaba por la zona con una actitud rara, sospechosa, solo un hombre, que a lo mejor lo veían por ahí en el Ocean Club mirando a los niños, a la gente y demás. Entonces, esta van fue reportada como sospechosa cuando se da lo de Madeleine McCann, dato que también fue ignorado. Pero muchos años después, una persona que sigue constantemente el caso de Madeleine McCann pudo obtener datos sobre esa van y se dan cuenta, es muy conocida esta fotografía, aquí les estaré mostrando la fotografía de la van, que se trata de esta van. Y entonces esta persona, que les estaré dejando el nombre aquí, porque ahorita no lo recuerdo, pero se los estaré dejando en el video. Esta persona que estaba investigando el caso de Madeleine encuentra el dato de la van y a su vez se dan cuenta que esta van era la van de Christian Bruckner y además la pueden localizar en los días en que sucedió la desaparición, días previos y durante ese día, esta van que es de Christian Bruckner se pudo ver cerca de la zona del Ocean Club, rondando el Ocean Club, y esta persona de hecho dijo que se iba a acercar a la policía para darles esos datos. Este dato salió justamente, de hecho, por ahí cuando era todo lo de la pandemia, de que esta persona había podido identificar aquella misteriosa van de la que se había hablado. Se tenía el dato de que Christian Bruckner usaba o estaba en una van, luego se confirma que es la van de Christian Bruckner y luego se confirma que esa van fue vista en el Ocean Club. Luego, otro de los datos que se han dado referentes a Christian Bruckner es que en aquel momento, cuando todo sucedió, cuando todos estaban hablando del caso de Madeleine McCann, una pareja británica de personas mayores dijeron que vieron a un hombre con las características físicas de Christian Bruckner en un lago que muchos años después se revisó, pero bueno, vieron a este hombre de características físicas cerca de ese lago. Luego pasó lo de Madeleine y poco después vieron como una especie de altar en ese lago. Vieron que había como una hielera, piedras, flores, algunas fotografías, que era como, les digo, una especie de altar en ese lago. Estos adultos mayores, pareja británica, van y reportan eso a la policía de Portugal, pero como en ese momento la policía de Portugal ya estaba concentrada en los McCann, no hizo caso de este avistamiento, pero es hasta el año pasado, de hecho, cuando sucede todo lo de Julia Wendell, que nos enteramos que la gente dijo, bueno, ¿y en qué va el caso de Madeleine McCann? Que se hizo un grupo de investigadores de Portugal, de Reino Unido y de Alemania por este seguimiento que se le da a Christian Bruckner, de Reino Unido porque el país de origen de Madeleine, y de Portugal, lugar de los hechos, y este grupo, por alguna razón, el año pasado, deciden hacer una gran revisión en este lago, en el lago en donde se dijo que Christian Bruckner se estuvo quedando por esta persona Ralph, que hoy dice que también trabajó en el Ocean Club, por otros conocidos de Christian Bruckner y por este dato de la pareja británica que dijo que vio un altar y que también vio un hombre parecido a Christian Bruckner. Entonces, si estas pistas no tuvieran peso, difícilmente tendríamos a un grupo de investigadores de 3 países diferentes revisando este lago, este lago que encontraron ahí. Estuvieron varios días revisando en este lago respecto al caso de Madeleine. Dijeron que habían encontrado algunos indicios. Nunca se dio el dato exacto de qué fue lo que encontraron, no sabemos, probablemente porque luego ya se aclaró que Julia Wendell no era Madeleine y ya no se siguió hablando del tema, pero
si se hizo efectivamente esta revisión a este lago. Y bueno, otro de los datos que sabemos que hay muy sospechosos en cuanto a Christian Bruckner es que cuando este sujeto huyó de Portugal, pues se fue a Alemania. Volvió a Alemania, en donde se sabe que tiene varios terrenos. Ya en ese momento los investigadores alemanes lo investigaban, no solo por el caso de Madeleine, sino por varios casos más que él tiene. Entonces lo detienen por estos otros casos, revisan todos los lugares que tiene este sujeto, todos sus terrenos, todas sus casas, y al parecer encuentran datos o partes de esta van que les haría saber que efectivamente Christian Bruckner tenía esta van. Encontraron restos de la van y también habrían encontrado ropa de niños. Habrían encontrado diferentes pijamas y ropas de niños en varios de estos terrenos que le pertenecían a este sujeto, Christian Bruckner. Y bueno, como les dije, este hombre, Christian Bruckner, fue detenido por otros casos, pero todos estos casos nos dan un perfil de Christian Bruckner de que efectivamente estamos hablando de un criminal y de un criminal en serie. Entonces el dato es, en el momento en que desapareció Madeleine McCann del Ocean Club, tenías a un criminal en serie en la zona y trabajando en el Ocean Club. Creo que en cualquier investigación policial o criminal, si hubieran tenido el dato de que un criminal serial estaba actuando en la zona, seguramente habría sido considerado como una pista muy relevante, pero todo esto se omitió por lo que ya les he ido mencionando. Y bueno, un primer dato que tenemos de este hombre Christian Bruckner es que su pareja, o expareja más bien, ya para ese momento expareja, lo denunció por maltratarla a ella y a su hijo, al hijo de esta mujer, que en ese tiempo era pareja de Christian Bruckner. Luego lo siguiente que se sabe es que ahorita está en prisión y que va a ir a juicio por presuntas violaciones con víctimas de entre 10 y 70 años. Y de los datos de los crímenes que se conoce o los delitos que ha cometido Christian Bruckner son los siguientes: una violación en Portugal. El alemán lleva una pena de 7 años por el delito de violación de una mujer de 72 años en la localidad, de hecho, de Praia da Luz, la localidad donde se encontraba Madeleine, y este es uno de los delitos por el que se le está juzgando. La otra es una agresión sexual. De hecho, esta nota dice nuevas imputaciones de agresión sexual en contra del alemán por atacar a una niña alemana de 10 años en una playa hace 17 años. Este caso, pues como verán, guarda muchísimas similitudes con el caso de Madeleine McCann, una niña de 10 años en una playa. Otro de los cargos que enfrenta es exhibicionismo, pues Bruckner se habría desnudado delante de una niña portuguesa de 11 años cuando la niña se encontraba en un playón de juegos infantiles. Y enfrenta también otros 3 cargos por violación: el de una mujer de 70 años en un hospedaje de vacaciones, otra niña de 14 amordazada en un poste de madera y una joven irlandesa de 20 años tras irrumpir en su casa por un balcón. Es sumamente llamativo el modus operandi, las formas de Christian Bruckner, porque aunque es muy variado en cuanto a edad y demás, pues sí vemos una predilección por las niñas. Hay varios casos de niñas en playas y luego otros más se dan en centros turísticos. Esto de que se den en centros turísticos pues puede obedecer a que es un lugar en el que él se mueve, porque a lo mejor solía, porque ya ahorita está en prisión, solía ir ofreciendo este trabajo informal de pues cuando están muy llenos los centros turísticos, puedo trabajar en lo que me digan, y probablemente fue lo que hizo en aquellos días en el Ocean Club, y se da cuenta del dato, como les dije, por el dato de Kate McCann, de que estaban dejando solos a los niños, de que se ha confirmado que Christian Bruckner estaba en este Ocean Club trabajando. Entonces, como ya vieron, este sujeto aparece una y otra vez en la investigación del caso de Madeleine McCann desde diferentes ángulos.
una van sospechosa, luego se dan cuenta que Christian tiene una van, luego se dan cuenta que la van estuvo en el Ocean Club, luego eso de que él solía trabajar en este tipo de lugares, y luego está el dato de Kate, de que ellos dejaban este dato, luego estas personas que vieron este altar, luego tienes a la policía buscando en la zona, y además varias personas estuvieron hablando de un hombre muy parecido a las características de Christian Bruckner. Hablaban de un sujeto rubio con actitud sospechosa, que andaba solo, que no sé qué, pero la policía de Portugal no le dio credibilidad ni se dedicó a revisar esos datos, porque ya estaban muy enfocados para ese entonces en los McCann, y hasta hoy hay muchas personas que siguen dudando de que los McCann pudieron ser los culpables, y casi siempre una de las cosas que la mayoría dicen es esto de los perros, ¿no? Que supuestamente no hay nada contra los McCann, pero quienes tienen dudas dicen, pero lo que sí es muy sospechoso es esto de los perros, ¿no? Que unos perros hayan detectado olor a sangre. Y recordarles que yo ya traté ese tema muy ampliamente en el video que ahorita estarán viendo la portada. Sin embargo, ahorita trataré de decirles brevemente ese enredo de los perros. En cuestión de los perros de rastreo, hay una frase muy conocida que es que los perros no se equivocan, pero los humanos sí. Puede haber fallos humanos en los adiestramientos a los perros o en cómo se hacen las búsquedas, sí. En el video que les menciono está todo el dato de cómo se entrenan, cómo se hace, y aparte con el de con el de Devani Escobar vamos desarrollando el tema para también tocar el de Madeleine y otros casos más para que ustedes puedan entender cómo se lleva a cabo esto. Pero les menciono esto del error humano porque siempre estará presente en las pruebas forenses. Quizás a veces escuchemos que se habla de una prueba forense y creemos que ya es totalmente determinante, que no hay más, que no hay forma de apelar, pero siempre está la posibilidad del error humano en estas pruebas forenses. Por eso estas pruebas forenses se deben cuidar mucho, investigar, debatir, desde la cadena de custodia hasta cómo se hizo, de dónde se obtuvo la prueba, quién la hizo, cuántas veces hizo este experimento o esto para obtener esta prueba forense que parece ya totalmente cierta y científica. Esto también lo vimos mucho en el caso de Steven Avery, de Making a Murder. También ahí me doy vuelo hablándoles de esto, de los errores forenses, y a mí me parece que esto fue lo que pasó en el caso de los McCann. Aquel día, cuando llevaron a los perros, ya había entrado y salido un mundo de gente. O sea, los perros fueron llevados tarde, y los perros que dan supuestamente positivo a algo relevante son Kayla y Eddie, que son perros Cocker Spaniel, que se sabe que son excelentes para el rastreo de sangre, porque este tipo de perro tiene su antecedente o sus orígenes en la casa, y es el perro que por lo general se usaba para cuando el animal huía, iba dejando un rastro de sangre. El Cocker Spaniel cuenta con gran habilidad para rastrear este rastro de sangre y llegar hasta el animal que ya había muerto o que le habían disparado. Entonces, los perros utilizados fueron Kayla y Eddie. El problema es que, si se dan cuenta, en el departamento, cuando llegan al cuarto de hotel o departamentito que estaban rentando los McCann, podrán ver que su entrenador los orienta en dónde buscar. En la toma que hay, que cuando llegan los perros al estacionamiento y que identifican el vehículo, ahí sí pareciera que los perros se mueven por cuenta propia. Pero en todo lo que se identifica aparentemente en el departamento de los McCann, esta persona, su entrenador, les van siguiendo el dedo del entrenador para dónde buscar, y no tanto que los perros hayan detectado. Y este sería un error, porque se trata de que sean los perros los que hagan la búsqueda, que entren a la zona y digan: aquí hay olor a sangre. Y luego, en cuanto al vehículo, debo recordarles que el vehículo en donde supuestamente los perros ladraron porque habían encontrado probablemente olor a sangre, fue un vehículo que los McCann
habían rentado 25 días después de la desaparición de Madeleine. Entonces esto no tiene ningún sentido. Madeleine ya había desaparecido cuando los McCann rentaron ese vehículo. Entonces ese vehículo ni siquiera debía de haber sido sometido a prueba forense porque no estuvo en el lugar, en el momento en que se dieron los hechos, y es un vehículo de renta al que tiene acceso un mundo de personas. Sin embargo, se hace la prueba y ahí es en donde efectivamente se ven que los perros Kayla y Eddie se acercan y ladran. Pero como les digo, pues este vehículo fue rentado 25 días. Esto dio lugar a que incluso se llegara a especular en que si los McCann habían tenido a Madeleine en algún lugar congelada y que cuando rentaron el vehículo, la trasladaron en ese vehículo y había quedado sangre y por eso los perros marcaban. Casi siempre que se encuentran las personas o quienes especulan o crean teorías alternas con este tipo de errores forenses, pues sale la congelación. O sea, recordarles que en el caso de Ebony también llegaron a hablar de la congelación, pero pensemos en que los McCann ni vivían en Portugal. Era difícil que tuvieran en un lugar, que rentaran en un lugar, ya siendo tan conocidos y mediáticos. ¿Ustedes creen que una persona no va a decir, me rentaron este lugar, me rentaron este refrigerador, y en el cuarto del hotel del Ocean Club no tenían forma de tenerla congelada? Pero pues, y además, ok, si había sangre en esos dos lugares, esta teoría diría que Madeleine perdió la vida de alguna forma brutal para tener esa gran cantidad de sangre. Esto se me haría muy improbable pensar en que alguna forma así sangrienta perdió la vida. Madeleine alcanzó a limpiar, llegó todo el mundo, llegaron los amigos, nadie notó nada. O sea, no tiene mucho sentido. Y más porque para quienes tienen la teoría de que fueron los McCann, siempre han dicho que probablemente los McCann le daban alguna medicina a sus hijos para que se quedaran dormidos y ellos poderse ir a cenar. Y hasta decían que fue algo que se usó por mucho tiempo en el Reino Unido para mantener a los niños más tranquilos, que supuestamente les daban Calpol para que estuvieran más dormidos, más relajados y más tranquilos y poder tener una vida y salirse a cenar. Entonces, si esto hubiera sido el caso de una muerte porque se les pasó la dosis de Calpol, que aparte sería un poco difícil porque recordarles que Jerry es médico y también Kate tiene conocimientos médicos, pero bueno, suponiendo que fue este el caso, pues no estaríamos hablando de grandes cantidades de sangre como para tener una habitación y un carro llenos de sangre, sin contar que el carro fue rentado 25 días después. Entonces no tiene absolutamente ningún sentido. En aquel momento, las pruebas, en que se revelara el resultado de las pruebas de lo que encontraron los perros, se tardó muchísimo este resultado, y mientras tanto se interrogaba a los McCann en programas, en entrevistas y demás, y ellos callaban. Y esto entonces hacía que los medios los juzgaran más y dijeran, ¿por qué no quieren hablar? Serían los más interesados en hablar y en decir. Pero después nos enteramos que en Portugal hay una ley que le prohíbe a los padres y a las personas involucradas en un caso criminal hablar. Solamente pueden hablar los investigadores del caso. Entonces tenías a una fiscalía que ya le había echado el ojo a los McCann, filtrando todo tipo de datos, como llevamos unos perros y los perros marcaron positivos, y los McCann silenciados por esta ley, que es la razón por la que terminan yéndose de Portugal, porque dicen, no, ¿sabes qué? Con todo este enredo que están haciendo nos van a acabar deteniendo, y nuestros dos hijos, los otros hijos que tenemos, que recordarles que ellos tenían unos gemelos. Y mucho después, cuando llegan estos resultados, se encuentra que nada de lo encontrado pertenece a los McCann, nada, ni lo que se encontró en el vehículo, ni en el departamento, ni en el peluche, porque también se revisó supuestamente ropa y peluche, y ahí decían que había marcado no sangre, olor a Madeleine McCann. Otro dato que no cuadra, porque como les dije al principio de este tema de los perros, Kayla y Eddie Cocker Spaniel eran perros rastreadores de sangre.
y los perros solamente rastrean una cosa, o sea, unos son los perros que rastrean sangre, otros son los perros que rastrean cadáver, otros son los perros que rastrean un olor en particular. Y Kayla y Eddie se dedicaban solamente a rastrear sangre. Y se dijo que en los peluches y en la ropa habían encontrado el olor de Madeleine. Algo que además pues no es muy relevante porque obviamente el peluche y la ropa de Madeleine iban a tener el olor a Madeleine. Y en el caso de que los perros hubieran marcado algo raro, sería muy raro porque eran perros de sangre y no perros de olor de alguna persona en particular. Sin embargo, a pesar de todo esto que les dije, todo esto de que perros de esto, perro del otro, de que el carro fue rentado después, lo más importante es que mucho después, cuando llegaron los datos, se encontró que nada de lo encontrado pertenecía a un rastro de sangre y menos a una sangre de los McCann, y que además estas pruebas eran tan mínimas que podrían ser de cualquier persona. Eran mínimas, eran insuficientes, se descartaba que era de los McCann, era un carro de renta, era un cuarto de hotel de renta, o sea, realmente nada de lo que se encontró en cuanto a los perros fue relevante. Les menciono esto para que puedan abrir su mente a la posibilidad de que este Christian Bruckner sí parece realmente sospechoso, porque hay muchas personas que se quedaron con la historia de Madeleine hasta cuando todo era muy mediático, se quedan con la idea de que los padres, que los perros no mienten y todo esto, y que pues ya y está cerrado y fueron los McCann, cuando hay todos estos datos más que son muy relevantes, muy importantes, todo lo de Christian Bruckner, cómo se dieron estas pruebas de los perros. Como les digo, efectivamente los perros no se equivocan, pero los humanos sí, y a todos estos perros de rastreo los guía o los lleva un humano, siempre se trata de un binomio de perro y humano. Pero si quieren más datos de eso, les dejo la portada, también les voy a dejar el video en el primer comentario fijado, todo lo de Madeleine y esto de los perros para si les interesa. El pasado 12 de mayo Madeleine cumpliría 21 años y sus padres escribieron el siguiente mensaje: Feliz cumpleaños número 21 Madeleine. Sigue desaparecida, todavía extrañada. Te seguimos buscando. También el 3 de mayo se cumplieron 17 años de la desaparición de Madeleine y sus padres escribieron: La ausencia todavía duele, es difícil incluso decir 17 años sin mover la cabeza con incredulidad. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Esos son los adelantos que hay con el caso de Madeleine McCann. Espero que se haya entendido porque está un poco enredoso, porque tengo que volver a, es que hace 3 años, y es que cuando sucedieron los hechos, y es que con esto pasó esto. Pero créanme que si no les quedó tan claro, ir a ver los videos que tengo del caso de Madeleine, así como los fui sacando, o la lista de reproducción, tengo una lista de reproducción, ir a ver la lista de reproducción en el orden en el que va, y finalmente este video les va a dejar totalmente claro qué es lo que hay con el caso de Madeleine McCann. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. No se olviden de dejarme qué es lo que piensan del caso de Madeleine. ¿Ustedes aún creen que son los padres? Déjenme qué es lo que a ustedes les hace creer que son los padres de Madeleine y lo podemos revisar. ¿Ustedes creen en esta teoría de Christian Bruckner? ¿Qué teorías tienen respecto al caso de Madeleine McCann? ¿Qué otros casos les gustaría ver en el canal? ¿O qué otro tema criminológico, criminalístico o forense les gustaría ver en el canal? Déjenme en los comentarios. No olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido. Dejarme un like si el video les fue útil. También les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.